Buenos días, buenas tardes, buenas noches, maestro, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 de la materia de lenguajes y autómatas 2, presentando a continuación lo que es el punto 2.5, que son las características del lenguaje de programación. A continuación con sus servidores, Emanuel Vázquez, Rafael Mendoza y César Eduardo Martínez. Dale para la siguiente. Bueno, primero vamos a ver lo que son los fundamentos en cuanto a la representación de los datos. Tenemos que dos representaciones tanto de alto nivel como de bajo nivel. Lo que es de alto nivel nos referimos a que especificamos las propiedades funcionales, ya sea con sus nombres, con sus símbolos y también con sus tipos de datos. Y esto hace que el procesador asigne automáticamente la memoria necesaria en los que son los lenguajes de programación de alto nivel. Y esto que nos provoca pues tanto independencia, de que sea independiente del hardware, es decir, que nosotros no tengamos que decirle específicamente qué memoria y de qué parte la va a tener que ocupar, y también generamos una mejor, ¿cómo se podría decir? No depender tanto de la abstracción a los detalles. En este caso, pues no tenemos que pensar tanto, solo simplemente tenemos que especificar cómo vamos a representar los datos, ya sea con algún tipo, con alguna asignación, y lo pondremos según la instrucción que el lenguaje corresponda. Y también pues tenemos lo que es la portabilidad entre los sistemas. Esto a qué se refiere la portabilidad entre los sistemas, se refiere a la capacidad de que nosotros podamos ejecutar cierto lenguaje de programación en diferentes plataformas, lo que conocemos actualmente como multiplataforma, ya sea como lo que es cualquier distribución de Linux o cualquier versión de Windows o las versiones de macOS. En este caso, dependiendo también de estas versiones, pues habrá que hacer ciertas configuraciones o ciertos, ¿cómo se dice? Modificaciones referente al sistema, pero regularmente no pasa eso del todo. Y bueno, referente a la representación de datos de bajo nivel, tenemos aquí que describimos la implementación específicamente en la computadora. Esto como tenemos que incluir la cantidad exacta de bytes y la posición de cada campo. Tendremos como ejemplo, como ya hemos visto en lenguaje ensamblador, que nosotros tenemos lo que son los registros de memoria. Entonces ese registro es específico para cada tipo de dato que vamos a almacenar. Además de que, pues si lo vamos a acumular, en cuanto a su tamaño va a crecer, ya que tiene cierto tipo de tamaño. Entonces nosotros tenemos este control directo en este tipo de memoria, ya que nosotros al momento de hacer declaraciones, asignaciones, operaciones, dependemos mucho de lo que es la cantidad de los bytes. Tenemos el ejemplo de un cohete espacial que fue hace mucho tiempo, que por un error en cuanto al tamaño de bytes provocó lo que fue un desbordamiento, un overflow, un desbordamiento de enteros. ¿Esto qué quiere decir? El registro estaba orientado solo para 16 bytes, y al momento de querer ingresar la nueva cantidad en cuanto a las operaciones realizadas por este cohete, pues lo que hizo que el cohete, en vez de irse directamente en vertical, se terminó yendo horizontal, esto debido al desbordamiento y que no pudo calcular exactamente la ruta del eje Y, podríamos decirlo así. Por lo que este control de memoria, si bien nos facilita al momento de la optimización de procesos, también lo que nos provoca es que podemos echar a perder o descomponer algunos componentes si no revisamos bien lo que es la arquitectura y cómo manejar esta. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos lo que son los tipos primitivos, los tipos básicos y pues los cheques de los tipos. Tenemos, como ya mencioné en la anterior diapositiva, los tipos enteros, que son bytes fijos de rango limitado. Los enteros pues son números al fin y al cabo que conocemos comúnmente, los que ya sea también que al momento de representar alguna operación o alguna división,
Si nosotros queremos la parte entera, solo se tomará eso, aunque en la división de 1.3527 solo se tomará el 1, por decirlo así. Esto puede solucionarnos también. Esto se usa mucho los números enteros, también al momento de la toma de decisiones de las señales digitales, ya que esto es un 0 o un 1, entonces manejamos lo que son los números enteros ahí también. Y bueno, los caracteres. Los caracteres nos referimos a, pues sí, cualquier símbolo del código ASCII que podamos teclear, ya, o lo que el teclado perteneciente a la región donde lo estemos utilizando nos permite utilizar. Esto regularmente va entre comillas. Este tipo de ¿cómo se dice? De datos pueden ir entre comillas o también pueden ir en lo que es concatenado o con sobrecarga de operaciones o también con, ¿cómo se llama? Con apóstrofes también puede ir. Entonces tenemos lo que son ahora los reales, que pueden ser o punto flotante o los de doble precisión. Estos hacen que los cálculos sean mucho más precisos, si bien los flotantes terminan ocupando menos memoria que los de doble precisión. Los de doble precisión se ocupan para cosas muy específicas, como el anterior ejemplo que dije del, ¿cómo se llama? Del cohete, ¿no? Que subió y por una falla de la cantidad de almacenamiento de los números de doble precisión no se pudo realizar lo que es el correcto funcionamiento que se esperaba. Bueno, tenemos los valores booleanos, como mencioné también con las señales digitales. Estos valores booleanos, simplemente un 0, un 1, un verdadero, un falso. Regularmente se usa para tanto compuertas lógicas como para, ¿cómo se dice? Como para la toma de decisiones, en donde solo tenemos que comprobar si una expresión es igual a una expresión, si es diferente, si es mayor, si es menor. Ahí con el álgebra booleana tendremos que hacer uso de ese tipo de valores y pues resultado pues solo nos da un 0, un 1, 0 en caso de que sea falso y 1 en caso de que sea verdadero. Y bueno, pues esto dependiendo también del sistema, bueno, el lenguaje de programación puede ser ya sea entre más alto nivel, pues menos necesitamos referencias para bueno, para vaya de redundancia referirnos a esa misma variable o asignación, ya que como podemos ver en algunos otros lenguajes tenemos lo que es en ensamblador el uso de los registros de memoria, donde tenemos que controlar bien todo lo que esté cursando por ahí, podríamos decirlo. Y en lo que es C o C++, pues tenemos que checar muy bien lo que es el uso de los apuntadores, o como lo es en Java también, que tenemos que revisar que tengamos alguna instancia para poder mandar a llamar a alguna alguna variable con ese específico tipo de dato, o en todo caso también cuidando lo que es si son privadas o ¿cómo se llama? O públicas para su llamamiento. Entonces tenemos lo que es el chequeo estático, que bueno, este nos detecta errores de tipo de compilación. Esto que nos ayuda aumenta la seguridad y eficiencia en ejecución, ya que el compilador va a ser el encargado de realizar eso y una vez que se compile completamente, directamente se puede ejecutar el programa o sistema que estemos realizando. Y luego también tenemos lo que es el chequeo dinámico. ¿Esto que nos ayuda? Esto tiene una mayor flexibilidad y sencillez, pero los errores se detectan durante la ejecución. O sea, nos va a poder dejar ejecutarlo, pero hasta que nosotros estemos, eh, ¿cómo se dice? Hasta que nosotros estemos probando el sistema a prueba y error, es cuando vamos a detectar el error del sistema que nos da. Siguiente. Tipos de datos compuestos. Que bueno, como tenemos aquí los definimos en cuatro, que tenemos los que son de enumeración, que este nos define un tipo como conjunto finito de valores básicos y explícitos. Bueno, tenemos lo que son de productos, ya sea de producto cartesiano de varios conjuntos o estructuras de registros con campos nombrados. Esto pues nos referimos, pues, sí, a pues, lo que puede ser pues los árboles, ¿no? Que
tenemos varios conjuntos y conjuntos de estructuras que tienen los campos nombrados, así como puede ser, por ejemplo, una tabla de base de datos que tiene su estructura, tiene sus registros y tiene sus diferentes campos nombrados. Bueno, tenemos lo que son las uniones, que son las uniones de diferentes tipos. Bueno, también podemos llevar como componentes nombrados. ¿Cómo podemos identificar estos? Pues al momento, por ejemplo, de realizar nosotros una a, asignación o una operación de un entero con un flotante, nos puede regresar el tipo de dato. Y bueno, los arrays, que son listas ordenadas de valores del mismo tipo, con acceso eficiente mediante índices. Bueno, estas listas ordenadas, lo que nosotros podemos hacer son diferentes tipos de operaciones, tanto insertar como eliminar, como buscar, y tenemos ya diferentes algoritmos para realizar diversas cosas con este tipo de herramienta muy importante a mi parecer, que son los arrays. Muy bien, pues ahorita yo les voy a explicar las expresiones y operadores. Este punto trata de cómo escribimos las operaciones en un lenguaje de programación. Al final, todo lo que no es una instrucción pura como un if o un while es una expresión. Y bueno, ¿qué es una expresión? Pues es algo que devuelve un valor. Es como si pusiéramos en el código 2 más 2, eso devuelve un 4. O concatenáramos una cadena de string con otra, por ejemplo, un hola más un mundo, pues eso va a devolver un hola mundo. Igual si, no sé, una multiplicación puede ser, pues también va a devolver un número y pues depende de lo que valga x, ¿no? O sea, bueno, si multiplicamos x por 5 o por cualquier cantidad. Igual si mandamos a llamar a la función math y le sacamos la raíz cuadrada a un número x, supongamos que es 16, pues va a devolver el número 4. Pero en cambio, si ponemos un ejemplo, un int igual a x, en varios lenguajes eso no significa nada. Por ejemplo, en C, eso no devuelve nada, eso es una instrucción. Y en Haskell, todo devuelve algo, ahí no hay instrucciones. Eso es pues un poco difícil para los programadores nuevos. Entonces, sabiendo esto, tenemos que saber que el compilador no ve una línea, sino ve un árbol. Y aquí es lo que vamos a explicar más a fondo. Cuando supongamos que tenemos ese árbol, bueno, un árbol así binario con operaciones, la raíz siempre va a ser pues sí, una, ¿cómo se los puede explicar? Por ejemplo, una suma o una resta. Esa va a ser la raíz. A la derecha va a estar siempre una división y a la izquierda una multiplicación. Bueno, aquí se los pusimos como función distancia o a la derecha también función trigonométrica, que pues es igual a una multiplicación. A la izquierda, perdón, es igual a una división, perdón. A la izquierda va a estar siempre una constante y una multiplicación. Y a la izquierda de la multiplicación va a estar siempre, perdón, a la derecha van a estar las funciones. Por ejemplo, el seno o el coseno, así. Y a la derecha de la división van a estar todas las variables. Todas las hojas son números o variables. Y en este caso los nodos son operadores. Entonces, para esto
Para todo esto, el compilador recorre este árbol desde las hojas hacia arriba y lo va calculando. Todo esto es muy importante porque el orden en que recorre depende de la procedencia y de cómo se asocian. Entonces, tenemos 4 tipos de componentes. Los operadores predefinidos, que son los aritméticos, los lógicos y los relacionales. Los operadores de usuario, que es la definición personalizada con asociatividad y procedencia. Tenemos la sobrecarga, que es redefinir operadores para nuevos tipos de datos. Y tenemos las variables, que son, pues todas las conocemos, ¿no? Que es que su valor depende del contexto de la evaluación. Los operadores definidos por el usuario son sintácticamente diferentes, pero semánticamente equivalentes a funciones. Bueno, pues para terminar de explicar este tema, las expresiones forman el núcleo del lenguaje y se representan mediante árboles sintácticos, que es el árbol que pues les expliqué hace poquito. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. Ahora el siguiente subtema son las declaraciones y ámbitos. Las declaraciones locales. Bueno, primero que nada, vamos a explicar qué son las declaraciones locales. Estas son una característica muy fundamental de los lenguajes de información. Permiten más que nada, pues, simplificar expresiones complejas. Eh, Esto se puede hacer porque pues, los programadores le podemos dar nombres a los objetos o valores dentro de un contexto específico. ¿Para qué sirven estas declaraciones locales? Primero que nada, pues con estas se evita repetir código. También, pues podemos hacer el código más legible por si se comparte o por si es, pues sí, un trabajo en equipo. También sirven para organizar mejor la lógica y para definir valores que son temporales y que pues solo se pueden usar en una parte exclusiva del programa. Tenemos los tipos de ámbito, que son 2. Tenemos el estático, que en las variables obtienen valores del entorno donde se definan, usando en la mayoría de lenguajes, es usado en la mayoría de lenguajes estructurados. También tenemos el dinámico. Bueno, estos ya los explicó mi compañero, pero vamos a hacerlo de nuevo. Son las variables que obtienen valores del entorno donde se utilizan. Son presentes en Lisp, Perl, en Text y TCI. También tenemos declaraciones recursivas que hacen, pues como su nombre lo dice, hacen referencia a sí mismas. Tenemos también mutuamente recursivas que se referencian entre sí. Y tenemos en módulos que asocian identificadores a conjuntos de declaraciones. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. Bueno, en esta parte vamos a explicar lo que es el control de ejecución. Primero que nada, el control de ejecución define el orden en que se ejecutan las instrucciones. Su mismo nombre lo dice. Todo esto, obviamente, dentro de un programa o algún sistema. Básicamente, pues determina cómo evoluciona el estado de una máquina. Por ejemplo, la máquina de Turing o pues también un autómata extendido.
Este control de ejecución se divide en 4 estructuras principales. Primero tenemos la secuencia. Esta es la ejecución lineal de instrucciones en el orden que aparecen. Eh, por ejemplo, si tenemos las instrucciones I1, I2, I3, pues la ejecución es así como va, ¿no? I1, después I2 y después I3. No se repite. Esto equivale como a una transición directa entre los estados. Después tenemos las condicionales. Estas pues permiten que se repita la ejecución, obviamente dependiendo de la condición lógica. Esta pues básicamente se basa en una función de evaluación. Si la condición es verdadera, pues continúa o termina, ¿no? Y si la condición es falsa, pues igualmente. Esto más que nada, pues representa una transición que o sea, más que nada depende de una entrada. Y pues en algunos autómatas, por ejemplo en los deterministas, puede haber múltiples caminos posibles. Como les digo, si más que nada estos son las cuando hay if, switch o así condicionales, pues como su nombre lo dice. Y pues aquí el flujo de esta ejecución depende de la evaluación booleana. También tenemos los bucles que permiten repetir un bloque de instrucciones hasta que se cumpla una condición de salida. Esta es una transición que regresa al mismo estado mientras la condición que pusimos sea verdadera. Después tenemos las excepciones, que pues es un mecanismo de control que maneja errores y situaciones anormales. Estas pues interrumpen el flujo del programa y redirigen la ejecución a, bueno, dependiendo de la condición que le pongamos, pues pueden redirigir la ejecución a un manejador especial. Esto se puede ver como una transición que no es prevista en el flujo normal y pues puede llevar a un estado de manejo de error. Y pues también tenemos después, o sea, ya que explicamos las excepciones, tenemos las excepciones síncronas que son causadas por la ejecución del programa, por ejemplo, división por cero o accesos fuera de rango. Tenemos las excepciones asíncronas que son causadas por factores externos, por ejemplo, interrupciones del usuario, timeouts o errores del sistema. Adelante, compañero. Ok, bueno, yo le voy a hablar sobre los mecanismos de abstracción y paso de parámetros. Pues más que nada aquí tenemos que la abstracción captura patrones repetitivos que toma parámetros de algunas partes de las variables. Y pues la notación lambda nos define funciones que se aplican en argumentos específicos. Aquí, por ejemplo, tenemos por valor una evaluación ansiosa, un eager, que va a evaluar los elementos antes de llamar a la función. Va a ser muy eficiente y pues nos permite pues implementarlo de forma más fácil. Evaluaciones por nombres. Estos son definiciones que van antes de los argumentos, o sea, es menos eficiente, pero un poquito más flexible. Por necesidad, evaluación perezosa que va a usar grafos para permitir estructuras infinitas como Haskell y Miranda. Y por tipos de referencia que va a transmitir direcciones de memoria, lo que va a aumentar la eficiencia evitando la duplicación de valores grandes.
Esto ahorita más que nada es como una pequeña, pues, introducción, porque creamos un programa, donde más adelante le vamos a presentar un poquito de mejor forma cómo funciona o cómo podemos plasmar todo lo que acabamos de mencionar ahorita mis compañeros y yo. En cuanto a la programación orientada a objetos, pues esto ya más que nada lo tenemos muy, muy marcado, porque es de las primeras materias que vemos cuando vamos entrando a la carrera. Los conceptos claves que tenemos son objetos, lo que va a encapsular un estado y proporcionar métodos. Por lo regular, los objetos los dividimos pues ahora sí que en diferentes tipos de clases, que son patrones que nos ayudan a crear instancias. Más que nada, todo esto que está aquí nos ayuda como a la correcta estructuración de un programa. Tenemos la herencia que va a ser extensión incremental del comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le podemos pasar ciertos tipos de parámetros que sean relativamente parecidos a otra clase. Tenemos el polimorfismo, que van a ser objetos que van a responder autónomamente. Aquí en cuanto a los enlaces de herencia, vamos a tener que en un enlace dinámico seleccionamos métodos en tiempos de ejecución, ya según sea el tipo de objeto, lo que le va a ayudar a comportarse de una forma pues más autónoma. Y en cuanto a la herencia múltiple, tenemos una subclase que va a heredar de varias clases, requiriendo políticas para resolver pues conflictos entre métodos y variables. Esto lo vimos mucho a principios de la carrera, y haciendo programas sencillitos como una clase que fuera persona a la que pasábamos varios parámetros que eran muy similares entre sí. Aquí tenemos que las variables self o this nos van a permitir que un objeto se refiera a sí mismo, mientras que un super nos ayuda a acceder a todos los métodos de la clase padre, que es lo que le estaba comentando. La clase padre va a heredar todos esos elementos que son similares a diferentes clases, lo que también por ende nos ayuda a no tener tanta sobrecarga de código en una misma clase. Ahora aquí en cuanto a la genericidad y descomposición modular, tenemos el polimorfismo paramétrico. Nos permite algoritmos independientes del tipo de datos con chequeo estático, Haskell, C++. Son algunos de los que lo implementan. Tenemos un sistema de módulos. El sistema de módulos lo que nos va a ayudar pues es a evitar colisiones en grandes proyectos, ya que se divide de forma pues más eficiente, lo que va a ayudar pues a que la recompilación de módulos no sea tan pronunciada. Va a tener una independencia que va a ser una interfaz estable, una implementación pues bastante flexible. Y en cuanto al control de versiones, tenemos la gestión sistemática de cambios. Todo el sistema modular nos va a ayudar a dividir las tareas de forma más, pues ahora sí que más, una forma, ¿cómo le podría decir? Más sencilla. Más sencilla porque pues igual los tiempos de compilación son más rápidos, como está ya todo separado en módulos, digamos que no se tiene tanta inconveniencia. Podemos reutilizar código sin pérdida de la seguridad de los tipos. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener un proyecto pues bastante escalable, solamente que pues la curva de aprendizaje del polimorfismo paramétrico sí es algo grande, porque se requiere saber pues de conocimientos muy más avanzados, porque pues en sí esto nos ayuda a optimizar más que nada. Y ahora vamos con un programa. Compañeros, ¿me pueden indicar si se ve mi pantalla? Sí, sí, se está viendo. ¿Sí se está viendo? Ok.
Pues aquí en este programita que creamos, pues más que nada lo que vamos a demostrar es un poco de el resumen de todo lo que acabamos de presentar. Vamos a iniciar con los tipos básicos, que era lo que mencionaba mi compañero Emanuel. Tenemos los tipos de datos enteros, caracteres, dobles, números reales, por ejemplo, aquí tenemos pi, números booleanos. Esto ya en tiempo, ya, o sea, ya corriendo el programa, pues aquí tenemos que los booleanos, pues se puede dividir entre verdadero, falso. Tipo de dato entero tenemos 42, igual podemos cambiar por otro tipo por otra cantidad, por así decirlo. Aquí en cuanto a los tipos de datos compuestos, pues aquí tenemos una lista ordenada de datos que vendría siendo pues el array y tenemos un registro. Tenemos el registro de una persona que se llama Juan y tiene edad 25 años. En cuanto a las expresiones y operadores, pues aquí se usaron expresiones pues bastante sencillas. Tenemos operadores aritméticos en la que estamos haciendo la suma de dos números, la multiplicación y la división. Nosotros aquí tenemos variables a las que ya les asignamos un valor. Por ejemplo, aquí tenemos que este, la suma de 15 más 3, pues evidentemente nos da 18. Tenemos la multiplicación de números, que 15 veces 3 pues es 45. Y una división, que el 15 dividido entre 3 pues nos da de resultado 5. En cuanto a los operadores booleanos, tenemos que nuestro número x es 15 y y vale 3. Y aquí nos está haciendo la comparación de que si, o sea, nos está preguntando si x es mayor que y. Y aquí nos da un resultado true. Igual si quiere le podemos hacer la demostración nuevamente. Ahora nos lo da como falso porque pues evidentemente el 1 no es mayor que el 3. Y pues aquí tenemos que el 1 y el 3 pues no son iguales. En cuanto a las variables y las asignaciones, aquí miren, nosotros estamos asignando un contador que lo vamos a iniciar en cero. Aquí imprimimos el valor que ya teníamos y aquí tenemos una asignación destructiva. ¿Qué quiere decir? Que estamos dándole otro valor nuevo a un valor a una variable que ya teníamos y pues ahora nos está mostrando aquí el valor nuevo ya después de la asignación. Y aquí tenemos una sobrecarga de la variable porque estamos volviéndole a sumar lo que ya teníamos que valía 0, después la hicimos que valiera 10 y ahora estamos poniendo que el nuevo contador va a ser igual a lo que ya teníamos más este dato nuevo que vendría siendo pues la suma y nos da como resultado 15. Aquí un pequeño programita para el control de ejecución. Esto igual también ahorita le demuestro cómo corre bien. Tenemos que el número 7 es mayor que 5. Aquí tenemos, como comentó mi compañero César, pues un condicional. Si nosotros ponemos que vale 3, por ejemplo, tenemos que 3 es menor o igual a 5, porque aquí lo predefinimos en este condicional. Aquí tenemos un día, dependiendo del día que hayamos asignado, pues nos va a mostrar un resultado diferente. Como aquí pues ya habíamos puesto que era viernes, pues nos está mostrando que es un fin de semana. Pero si nosotros cambiamos a lunes, vea cómo inmediatamente
enciende el módulo que está aquí y al momento de volver a correr el programa, ahora ya nos está indicando que es el inicio de la semana. Aquí en cuanto a los bucles, pues aquí tenemos una variable que inicia en cero y nos dice aquí que cuando la variable sea menor a 5, la vamos a ir incrementando. Y pues por ende tenemos que primero vale cero, luego vale uno, luego vale 2, porque se encuentra corriendo el bucle. Aquí como un mecanismo de abstracción, pues tenemos resultados son sencillitos. El cuadrado de 5, pues evidentemente 5 por 5 pues nos da 25, que ya lo tenemos en el programa. Aquí para el factorial usamos recursividad. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestro factorial, pues queremos el factorial de 5 y aquí lo tenemos. Tenemos que estar llamando a la misma función para así poder hacernos el cálculo. El factorial de 5 pues evidentemente es 120. Ahora para demostrar los objetos, las clases y las herencias, pues tenemos aquí, pusimos unos puntos de distancia al origen, como si fuera un círculo. Y pues más que nada acá lo que tenemos es lo de las estructuras de la clase persona, que le asignamos su nombre, su edad. Aquí lo sobrecargamos y esto es lo que estamos imprimiendo pues en esta parte de aquí arriba. Tenemos que la persona, el nombre ya lo asignamos en el método que estaba más arriba. Y esta es la clase para las distancias. Aquí usamos pues ahora sí que librerías para que se nos hiciera más sencillo el cálculo. Y hacemos uso de extends, que es para la herencia. Y pues más que nada fueron métodos y clases muy, muy sencillas porque pues eran únicamente como para demostrar un poquito lo que ya estuvimos repasando en las diapositivas. Y pues de eso trató nuestro trabajo sobre el tema 2.5, que es sobre las características de los lenguajes de programación, que pues más que nada este fue un pilar muy grande para nosotros, porque ya en el punto en el que estamos, pues evidentemente ya no vemos como tal este tipo de cosas porque se supone que ya las deberemos de tener muy bien grabados.